Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. En la Corte Nacional de Justicia se receptó el testimonio anticipado al exasambleísta Daniel Mendoza y 3 personas más investigadas por el delito de delincuencia organizada por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. 2 horas y media le tomó al exasambleísta Daniel Mendoza rendir el testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia, luego de haber ampliado su versión por 4 ocasiones anteriormente. Mendoza confirmó haber recibido $200,000 para su movimiento político Mejor, destinados a obra social, y $150,000 que se destinaron al exasambleísta Eliseo Suero. En total $350,000 que habrían salido por haber entregado la fiscalización del Hospital de Bahía de Caracas. Contactos que posteriormente habrían servido para la construcción del Hospital de Pedernales, hecho que se investiga por el delito de delincuencia organizada. Para Jorge Luis Ortega, abogado de uno de los procesados, no existiría sustento legal para que la Fiscalía General del Estado haya solicitado el testimonio anticipado de 4 personas. ¿Y por qué la Fiscalía General del Estado sigue el juego de estos ciudadanos que se presentan como testigos protegidos para rendir un testimonio anticipado cuando no existe justificación legal ni constitucional para aquello? Mendoza habló de cuotas de poder que tenían en las instituciones. Se le preguntó qué condiciones se daban antes de entregar las cuotas de poder. Respondió: disciplina parlamentaria. Si alguien nos pedía una votación por alguna ley, lo teníamos que hacer. Se le preguntó cómo se materializaban los compromisos de las cuotas de poder. Respondió: había un rédito económico y en otros había posibilidad de dar plazas de trabajo a ciudadanos. En respuesta, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, negó estar involucrada en una supuesta trama sobre el reparto de cargos a cambio de cuotas políticas. Justamente traigo el ejemplo por eso, porque Mendoza ha insistido en que él sugería nombres o en que estos nombres podrían haber sido una especie de intercambio de favores. Y no es así. Algunas personas sugirieron el nombre del gobernador de Manabí, así es. Mendoza sugirió ese nombre, así es. A pesar de los esfuerzos que ha hecho Mendoza por vincularme en sus ilegalidades, ustedes verán que no hay ninguna otra sugerencia que él me haya hecho, ninguna obra, ningún contrato, ninguna conversación que verse sobre eso, y la única conversación o el único nombre que efectivamente yo en determinado momento conversé con él y con otros legisladores de la provincia de Manabí y con otras personas de Manabí fue el nombre del hoy gobernador Tito Milton Mendoza Otero. Lamentablemente, insisto, Mendoza ha tratado de mezclar mi nombre con sus denuncias, con sus demandas, con sus irregularidades, y entendería yo que esa es de alguna manera su venganza por haberlo yo denunciado. Abdalá Bucaram asegura que la vida de su hijo Jacobo corre peligro y pide su traslado a la penitenciaría de Guayaquil. Simpatizantes del correísmo se aglomeraron en el CNE para exigir la inscripción del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal. Cámaras de Comercio e Industrias rechazan la ratificación de la restricción de movilidad en Quito e insisten en su eliminación. Independiente del Valle confirma 6 jugadores contagiados de COVID-19. En Guayaquil, Abdalá Bucaram rechazó la detención de su hijo Jacobo y afirmó que ni él ni sus hijos tienen ninguna relación con los delitos que la Fiscalía investiga. Una sala de lo civil analiza un recurso de habeas corpus para que sea trasladado a la ciudad de Guayaquil, pues afirman que su vida corre peligro. Porque temo por la vida de mi hijo. Bucaram Ortiz clama por su hijo mayor y afirma: en la cárcel de La Tacunga lo tienen en condiciones infrahumanas. Totalmente incomunicado, en un cuarto de 2x2 en una prisión, sin servicio higiénico, sin haberle dejado pasar ni siquiera los cepillos de dientes. Colombia deportó a Jacobo Bucaram el fin de semana. Acá se lo investiga por tráfico de bienes patrimoniales, asociación ilícita y delincuencia organizada. En todos los casos tiene orden de prisión. ¿Quién estaría detrás de esa supuesta amenaza de ciudadanos extranjeros colombianos? Ha dicho la ministra de Gobierno al juez que conoce este proceso. Hay que preguntarle a ella, pues ella hace la denuncia. Fácil, si yo soy un mercenario,
contrato a 4 criminales, secuestro al hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y vais a poder de libertad. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos una familia honorable, noble, que no toma, que no fuma. Tras 3 horas de audiencia, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial le ha dispuesto al sistema penitenciario que elabore un informe con las pruebas de oficio que motivaron el traslado de Jacobo Bucaram a la cárcel de La Tacunga. Este miércoles a las 16 horas deberá tomar una decisión en torno al habeas corpus instructivo solicitado por su defensa para que lo traigan a Guayaquil. Adversarios políticos, inclusive el mismo ingeniero Jorge Glass Espinel, el mismo tío de él, el señor Rivera, con quien inclusive es público y notorio, mi defendido en algún punto le habría propinado inclusive una bofetada, producto de que él mismo estaría afectando su honra y su buen nombre, como también el de su familia. Pero se supone que cada uno está en su celda, ¿no? Evidentemente esa noticia, esa información no es tan real como parece. Con ello, el futuro inmediato del único hijo del expresidente en prisión podría definirse en las próximas horas, en sendas circunstancias, informó Jorge Escobar. A Jorge Glass no se le acumularán las penas por las sentencias en su contra en que se encuentran en firme. Además de las sentencias ejecutoriadas, se mantienen activos más de una veintena de procesos judiciales en contra del ex vicepresidente. La situación judicial de Jorge Glass, quien en su momento fue expresidente de la República y ministro de Estado en el gobierno anterior, tiene que ver con 2 sentencias que mantienen firme. La una de 8 años en el caso Sobornos y la otra de 6 años por asociación ilícita en el proceso Odebrecht. Si analizamos el caso de una manera específica y súper pragmática, técnica, vamos a entender que la pena impuesta en un delito de asociación ilícita fue de 6 años utilizando el código anterior. La pena de cohecho también se utilizó con el código anterior, es decir, se utilizó 2 veces los códigos vigentes hasta el 10 de agosto del 2014. Aquí es en donde radica la pregunta de si sus sentencias se acumulan o lo que rige será lo denominado pena única, es decir, que se mantenga la de mayores años de castigo, pues esa absorbe a la menor. Para que pueda haber una acumulación de penas, debe existir lo que se denomina concurso real de infracciones. Y en el caso que merita un ciudadano que está sentenciado 2 veces con 2 penas diferentes, pero las 2 veces con el código vigente hasta el 10 de agosto del 2014 y que en el código anterior no existía. Y no puede aplicarse una norma posterior para empeorar la situación de alguien. Según este entendido en derecho, así es. Sin embargo, alrededor de esta situación también ronda el artículo 51 del Código Penal en vigencia hasta 2014 y el 20 del COIP operativo a la fecha. Hay un gran conflicto que se ha marcado en referente a este tema, en las que manifiestan que las penas de un individuo deben sumarse y en el caso no se pueden sumar porque devienen de códigos y procedimientos diferentes. A pesar de los criterios que sostienen que debido a que en esos procesos Glass fue sentenciado con el código anterior no se pueden sumar sus penas, será el tribunal quien tome la decisión final, informó Javier Rosero. Simpatizantes de Fuerza Compromiso Social se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para exigir que el organismo se pronuncie en torno a la impugnación de la candidatura de Rafael Correa, con lo cual aspiran cambiar su nombre por el de Carlos Rabascal. Simpatizantes del correísmo se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral con el objetivo de exigir el pronunciamiento de la institución en torno a la impugnación de la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia, luego de quedar inhabilitado para participar debido a la sentencia en firme de 8 años de prisión por cohecho que pesa en su contra. Ahora esperamos que devuelvan ese nombre para poder poner el de Carlos Rabascal. Y es que de este pronunciamiento dependería cambiar el nombre de Correa por Carlos Rabascal y continuar en el camino de la contienda electoral de febrero del 2021. Esto pese a que analistas políticos y electorales señalan que este lugar no podría ser ocupado por un nuevo postulante, debido a que el expresidente nunca aceptó de forma presencial su precandidatura ante un delegado electoral. Si es que uno de los candidatos no cumple con los requisitos o tiene una inhabilidad, debe ser reemplazado en las siguientes 24 o 48 horas dependiendo del caso. Por ello adelantan que en caso de que el órgano electoral no permita el cambio de candidato a la vicepresidencia e inhabilite al binomio,
tienen listo acudir a otras instancias. Ante el Tribunal Contencioso Electoral tenemos lista la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se prevé que el CNE resuelva este tema hasta el jueves 1 de octubre, pues las inscripciones de candidaturas concluyen el miércoles 7 de octubre. En Quito informó Adriana Rojas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción del binomio presidencial del partido Izquierda Democrática. Se trata de Javier Hervas y María Sara Gijón, que integran la dupla con miras a las elecciones de 2021. De acuerdo al informe jurídico, el binomio cumple con todos los requisitos determinados en la Constitución, el Código de la Democracia y el Reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas. Este es el segundo binomio calificado luego de Democracia Sí. En otro tema, Viviana Bonilla fue oficialmente despojada de su curul de asambleísta luego de la principalización de Rodrigo Collaguazo, quien adelantó que permanecerá en el bloque de Alianza País Aliados. La tarde de este lunes, el Consejo de la Administración Legislativa principalizó a Rodrigo Collaguazo, quien ocupará oficialmente la curul de la exoficialista Viviana Bonilla, una de las 20 sentenciadas en el caso Sobornos 2012-2016. Asumo este reto con la misma actitud, firme, comprometida, propositiva y dispuestos a enrumbar por nuevos caminos a la Asamblea Nacional. Antes de ser destituida, Bonilla era identificada como independiente en la legislatura, luego de la ruptura de Alianza País. Sin embargo, Collaguazo asegura que se mantendrá en el bloque oficialista, pero delimita ciertos parámetros. Yo voy a mantenerme en el bloque de País Aliados y en el caso de País con el ala izquierda del movimiento País y con todos los sectores progresistas que hay en la Asamblea Nacional. Collaguazo hizo su carrera política en movimientos de izquierda progresista. Hace 4 años estuvo vinculado en una supuesta preparación militar clandestina a civiles. Tras la divulgación de un video en redes sociales, incluso se abrió una investigación en Fiscalía. En este periodo legislativo, 6 asambleístas han perdido su cargo o decidieron separarse salpicados por escándalos de corrupción y dieron paso a sus alternos. Ellos son Sofía Espín, su alterno principalizado es Ronnie Aliaga por la Revolución Ciudadana. Norma Vallejo dio paso a Fausto Terán por el movimiento oficialista, aunque actualmente Terán se maneja como independiente. Al ser destituida por el caso Diezmos, Ana Galarza se principalizó a Rosa Verde Soto, quien se separó del bloque de Creo y se unió a la bancada de Acción Democrática Independiente. Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, investigados por la supuesta corrupción en el contrato del Hospital de Pedernales, renunciaron a sus cargos antes de ser destituidos. Por Mendoza se principalizó Pinuxia Colamarco y por Azuero, Giovanna Guevara. Finalmente, Viviana Bonilla, quien fue destituida por su sentencia ejecutoriada, dio paso a Rodrigo Collaguazo. Informó Carolina Basante. Cristian Cruz obtuvo su carnet de discapacidad el mismo día que ingresó su postulación en el concurso de méritos para el Consejo de Participación Ciudadana. Así lo reveló Diana Atamaín en una comparecencia en la Comisión de Fiscalización. Para que se pueda cristalizar. Cristian Cruz intentó llegar al Consejo de Participación Ciudadana en 2 ocasiones. La primera en 2009 a través de un concurso de oposición y méritos y la segunda en 2018 a través de un proceso electoral. En 2009, Cruz se benefició del carnet de discapacidad para obtener una mayor calificación. Lo curioso es que dicho documento lo obtuvo el mismo día en el que ingresó su postulación. Así lo explicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Se dio el 28 de octubre. ¿Cómo se hace, ya? Es decir, el mismo día que ingresó la postulación, obtuvo el certificado y lo presenta como acción afirmativa para tener, en ese tiempo se les daba 2 puntos adicionales como acción afirmativa por estar en el grupo de las personas con discapacidad. Con estos puntos adicionales por la discapacidad que hoy está en entredicho, Cruz obtuvo 79.58 puntos en el concurso. Su postulación fue impugnada, lo cual llevó al CNE a descalificarlo. Estas impugnaciones se realizaron sobre la veracidad de la documentación,
para calificar méritos firmados por OCLAE, Organización Continental Latinoamericana y Caribe de Estudiantes. En 2018 nuevamente volvió a postularse para el Consejo de Participación, esta vez ya no bajo concurso sino elección, y aunque su candidatura también fue impugnada, finalmente logró obtener un lugar en la papeleta. En esos comicios obtuvo el 5.82% de votos, que le dio el tercer lugar en la lista de consejeros hombres. Con esta comparecencia, la Comisión de Fiscalización terminó de recibir las pruebas de cargo y descargo, por lo que procederá a realizar el informe que determinará si recomienda o no al Pleno la destitución del funcionario. El documento sería entregado el próximo 4 de octubre. Informó Carolina Basante. El mandatario Lenín Moreno participó en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí el jefe de Estado propuso suspender la deuda para los países más pobres. En el marco del 75º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó desde el Palacio de Gobierno. El tema principal abordado por el mandatario fue la reactivación económica post-COVID-19, donde propuso extender la moratoria de la deuda para los países más pobres. Quiero expresar mi apoyo a la propuesta del secretario general de suspender la deuda para las naciones más pobres y aliviar la deuda para los países de desarrollo. Adicionalmente, proponemos extender la fecha de moratoria más allá de este año, ya que nuevos plazos serían de gran ayuda a las economías destrozadas. Eso, a criterio del mandatario, permitirá que países como Ecuador se mantengan en el camino del desarrollo. En medio de ese discurso, Moreno también mencionó el proceso de renegociación de deuda que el país logró semanas atrás. Logramos atraer financiamiento internacional en condiciones excelentes, pero para que todos nos recuperemos, necesitamos que estos esfuerzos no sean aislados. Además, Moreno recordó que los ministros de finanzas de 50 países de Naciones Unidas se reunieron el 8 de septiembre para buscar salidas a la grave crisis económica, sanitaria y social que afronta el mundo por la pandemia, donde establecieron una serie de opciones económicas y financieras que Ecuador respalda. Son una respuesta multilateral a la época COVID y sus efectos futuros en millones de personas. Sin embargo, estas medidas serán posibles solo con el involucramiento de todos. Y que ampliar el apoyo multilateral es la solución para que los países desarrollen proyectos rentables y amigables con el ambiente. El mandatario finalizó afirmando que cualquier acuerdo que se selle debe contribuir a la creación de sistemas de salud más fuertes. Esto debido a la experiencia que se tuvo con la pandemia de COVID-19. Informó Ismenia Solórzano. En Guayaquil, los casos de coronavirus están controlados, así lo afirmó la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri. Esto tras un supuesto repunte que se habría registrado en los últimos días. En las unidades de cuidados intensivos que existen en hospitales públicos y clínicas privadas de Guayaquil, se continúa atendiendo a pacientes que llegan con COVID-19. Según el informe entregado, hasta el martes 29 de septiembre por el Gobierno Nacional, existe a nivel nacional 638 hospitalizados estables y 360 con pronóstico reservado. Sobre la cifra de casos confirmados, Ecuador registra 135.749 casos, 11.312 fallecidos, de estos 7.509 confirmados con el virus y 3.803 probables. Pichincha es la provincia con más casos confirmados, 39.192. Seguido la provincia del Guayas, 20.365, Manabí con 9.702 casos, Tallí-Azuay 8.887 y El Oro 5.400 casos confirmados de COVID-19. Sobre un posible incremento del COVID-19 en Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri dice que la segunda semana del mes de septiembre sí se registró un ligero incremento, pero hoy está todo controlado. Si atendíamos 13 personas promedio diario, esa semana llegamos a atender 23 promedio diario. Luego retornamos a los 13 diarios, que es lo que se mantiene hasta ahora, con sostenidamente una disminución. Tasas, entre casos sospechosos, que son pruebas rápidas, la tasa es del 9.51 por cada 10.000 habitantes. Pero entre casos confirmados, que son pruebas PCR y que son ya el caso realmente COVID, tenemos un promedio del 1,02 por cada 10.000 habitantes, lo cual es bueno, señores. Pero esto no significa que la pandemia ha terminado. De allí que resalta la campaña No te confíes. Esto es parte de la normalidad, no es parte de la excepción, es parte de la normalidad. No puedes arriesgar a los demás a volver a contraer
una enfermedad que devastó a la ciudad de Guayaquil. Al igual que los operativos continúan, a fin de controlar que las reglas establecidas por el COE cantonal se sigan cumpliendo, con lo que tiene que ver al uso de mascarilla, reuniones sociales, aforo y distanciamiento, informó Carlos Julio Gurumendi. Tras la decisión del alcalde Jorge Yunda de mantener la restricción de movilidad hoy circula en la capital, la Cámara de Comercio de Quito insiste en flexibilizar la medida para que la ciudad se recupere económicamente. Las posturas están divididas. Por un lado, la Secretaría de Movilidad defiende la restricción de circulación en Quito bajo el parámetro que el 70% de las personas utiliza transporte público, mientras que la Cámara de Comercio insiste en una flexibilización de la medida con el argumento de la reactivación económica. Además, no tenemos un indicador que nos garantice aquello, que nos diga que si salen todos los vehículos a circular, la productividad de la ciudad va a mejorar. No estamos de acuerdo en mantener una restricción vehicular que impide a que la gente salga normalmente con los cuidados del caso. En todo caso, el alcalde Jorge Yunda decidió que el sistema de movilidad, de acuerdo al último dígito de la placa par e impare, se va a mantener pero no será rotativo cada mes. A los empresarios les preocupa la situación económica de la ciudad, siendo la capital la más golpeada por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Volvamos al hoy no circula. Leo, ¿cuál es el problema de Quito? La pobreza. Quito tiene la tasa más alta de desempleo, el 23%. Por su parte, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, asegura que no hay marcha atrás y que la medida será revisada el 31 de octubre, según consta en la resolución de alcaldía. Pero por las condiciones que tiene la ciudad es muy probable que la restricción se mantenga como la hemos venido manejando durante estos últimos meses. En el tema de los salvoconductos, la plataforma digital está habilitada. La fecha para el canje de los documentos vence el 31 de octubre. Actualizando en la página web del municipio con la finalidad de ya mantener esos registros y con la diferencia de que esos salvoconductos tienen vigencia de 180 días. Informó Priscila Cadena. Directivos y personal del Hospital de la Policía en Quito realizaron un homenaje póstumo para Ulvio Misquero, chef que sirvió durante 27 años a la Casa de Salud y que perdió la batalla contra el coronavirus. El Hospital de la Policía Nacional en Quito se encuentra de luto al lamentar la partida de Meneses Ulvio Misquero Chamba, chef de esta casa de salud que laboró en ella durante 27 años, a quien sus compañeros recuerdan como una persona extremadamente cumplida. Era una persona que jamás en la vida se le vio enojado, siempre muy responsable en las actividades encomendadas a él. Se podría decir un compañero entrañable. Ulvio batalló durante meses contra el COVID-19. Recibió los cuidados y todas las atenciones de sus compañeros en las diversas áreas. Pero tras 73 años de haber habitado en la Tierra, el virus se lo llevó. Directivos y personal del hospital realizaron para él un sentido homenaje póstumo en el cual recalcaron su don de gente y carisma. Extrañaremos en todo momento su sonrisa, amabilidad y cortesía, su puntualidad, respeto al compañero y sobre todo su humanidad. En este reconocimiento estuvieron presentes sus compañeros y familiares. Su esposa recibió la medalla al mérito profesional que debió ser entregada a Ulvio por su disciplina y abnegada preparación de alimentos para miles de pacientes durante estos años. El director de esta casa de salud, además de manifestar su pesar frente a tan sensible pérdida, certificó que una de las áreas del hospital será nombrada como su recordado chef. Nuestro querido Ulvio se destacó por muchas virtudes, muchos valores que sembró aquí en el Hospital de la Policía. Vamos a poner el nombre del comedor de la Policía Nacional, el nombre de Ulvio. Una de sus hijas recordó que entre las grandes cualidades de su padre estaba el amor a su trabajo. Cuando venía a trabajar él madrugaba muchísimo. Siempre quería ser la primera persona en llegar aquí al hospital. Él era feliz aquí, amaba mucho trabajar aquí en el Hospital de la Policía. Ulvio será recordado por todos aquellos con quienes compartió, siendo una muestra de que quien obra bien en la vida nunca morirá en el corazón de aquellos a los que marcó. Informó Paola Castillo. Más adelante les contamos que en Quito 4 sujetos fueron detenidos por estar aparentemente implicados en un robo a un almacén. Entre los implicados, la propia trabajadora del local. Los detalles en breves minutos. 4 sujetos fueron detenidos por estar aparentemente implicados en el robo a un almacén de calzados. Según reveló la policía, la mentalizadora del hecho sería una de las empleadas del local ubicado en el norte de Quito.
Lo que sorprendió al dueño del almacén es que supuestamente la empleada de confianza sería la autora intelectual del robo. Sabía de todos los movimientos, la hora que cerraban la caja y cuándo la Lanford se bajaba. Los datos habría compartido con otros 3 sujetos, quienes sorprendieron el fin de semana a los empleados cuando estos estaban por salir. Una de las personas que fue víctima de este lamentable hecho delictivo tomó las placas de un vehículo. Los delincuentes se llevaron la caja del día y empacaron en sacos de yuta y maletas cerca de 100 pares de zapatos de alta gama. Para transportar la mercadería se movilizaban en un vehículo. El hecho fue denunciado y la policía circulaba atenta y el auto fue ubicado en el sector del Comité del Pueblo y se les acabó el negocio. Los 4 son de nacionalidad ecuatoriana que tienen antecedentes, prácticamente 4 antecedentes por robo y un antecedente por tenencia ilegal de arma de fuego. Los 3 hombres habrían confesado que todo fue planificado por una de las trabajadoras que también fue detenida. Parte de la mercadería lograron recuperar, pero los $400 que se llevaron al parecer ya se consumieron. Con la información que les facilitó esta persona, el robo se dio de una manera prácticamente fácil para estos delincuentes. Entre las evidencias que tiene la policía para judicializar el caso, que está denunciado por el propietario, algunos pares de zapatillas y el vehículo en el que se movilizaban. Se allanaron 3 domicilios más, donde también en algunos se encontró parte de esta mercadería sustraída a este almacén. Al parecer habría un rebrote del accionar delictivo. La inseguridad como que se ha convertido en un virus comunitario que, a pesar de la vacuna policial, muchos como que han alcanzado la inmunidad callejera. En Quito informó Iván Casamen. Una balacera entre la policía y delincuentes se registró al norte de Guayaquil, cuando los antisociales asaltaron a una mujer quien había retirado más de $3.000 de un banco. Un gendarme resultó herido. Fue un enfrentamiento armado entre delincuentes y Policía Nacional en el sector de La Garzota, en el norte de Guayaquil. Una mujer la cual había retirado una fuerte cantidad de dinero de una entidad bancaria fue interceptada por desconocidos. Intentaron sustraérsele el efectivo y en cuestión de segundos llegaron los agentes del orden. Uno de ellos resultó herido en este suceso. Venía del banco y me imagino que vinieron siguiendo y me cogió una moto aquí a apuntarme, a quitarme el dinero que no tenía porque ya lo había depositado. Iban 2 hombres en la moto, uno de gorra, de moño, fue el que me apuntó y me quería disparar por si no le daba la plata, pero yo ya no tenía plata. Apareció la policía y se armó la balacera y yo ya no sé más porque yo me agaché en mi carro. La policía avanza con las investigaciones. Los indicios balísticos son recolectados por las autoridades de seguridad. Un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes, quienes mediante la modalidad sacapintas, lo que nosotros podríamos conocer ya en estos primeros minutos, pretendieron sustraerse dinero de una usuaria e inmediatamente se realiza un cruce de fuego. El tipo cogió mi cartera y a lo que él la va a sacar, yo alcanzo a ver al policía que estaba frente a mí y solo escuché el boom del disparo y yo lo único que hice fue agacharme. Pero este no fue el único delito que se cometía, pues simultáneamente en el sector de la Alborada, también en el norte de Guayaquil, sujetos fueron detenidos luego de atracar a varias personas. 2 sujetos interceptan a unos ciudadanos y proceden a robarles sus pertenencias, entre ellos los celulares. Detecta el evento delictivo y se inicia la persecución. Los sujetos por intentar huir realizan una mala maniobra y se interceptan contra el parterre de la vía Orellana. Entre sus pertenencias obviamente se encontró los 2 celulares que habían sido robados minutos antes. Informó Julio César Saona. Además, en el puerto principal fue desarticulada una presunta organización dedicada al delito de sicariato. Mientras tanto, en el sur de la capital fueron detenidos los aparentes responsables de robar una cooperativa de ahorro y crédito. Como que a diario el libreto delictivo se repite y es un hecho que las cámaras de seguridad poco o nada les importa a los pillos. Camuflados con gorras y mascarillas, 2 sujetos protagonizaron un violento asalto a una cooperativa de ahorro y crédito. La cajera es sorprendida por la agresividad con la que actúan y obligada a entregar el dinero. A mano armada es un robo con violencia. Organización lógicamente que tenía ya antecedentes criminales, se dedicaban a este tipo de robos en los sectores.
Con los dólares en su poder abandonaron la agencia, todo quedó registrado en videos de seguridad. Alertados por el asalto, agentes de la BAC se activaron, lograron ubicar a 2 sospechosos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos cargaba un arma de fuego. En un allanamiento recuperaron parte del dinero robado. Las labores de campo continúan. Habrían más implicados. Con una persecución ininterrumpida del delito, se logra dar con los autores materiales de este hecho. La misma unidad policial operó en la ciudad de Guayaquil. Desarticuló una presunta organización dedicada básicamente al delito de sicariato. Hay 12 personas detenidas, unas en flagrancia y otras en varios allanamientos. Fueron 3 meses de investigaciones que permitieron identificar al cabecilla, quien tendría relación con alias Canilla, el cual formaba parte de la organización de los choneros. En varios allanamientos fueron detenidos 6 sujetos. El jefe operativo de la BAG habló de disputa de poder entre bandas delictivas. Comenzaron a eliminarse entre organizaciones, lo que causaba prácticamente zozobra y temor en la ciudadanía. Otros 6 fueron detenidos días atrás. Así todos los integrantes de la presunta organización delictiva están tras las rejas. La policía reveló que eran sujetos de alta peligrosidad, que no solo mataban, sino que robaban y vendían droga. Estamos dándoles duro a estas organizaciones delictivas que piensan que pueden dominar en ciertos barrios o sectores. Trabajos enfocados a bajar las muertes violentas y la inseguridad, tanto en Quito y Guayaquil, informó Iván Casamen. Cámaras de seguridad de un local comercial captaron el momento cuando una joven fue arrastrada por delincuentes, quienes la sometieron para robar sus pertenencias. El hecho ocurrió en el centro de Guayaquil. Mediodía del lunes, la joven camina con su mochila sin notar que tras ella se acerca un desconocido en forma sospechosa, seguidos de otro personaje sobre una motocicleta. De inmediato le agarran su mochila y con la finalidad de arrebatarla, no les importa si la dejan caer sobre la calzada. Ellos toman lo que buscaban y se retiran mientras que la víctima atina a levantarse en medio del susto y la impotencia tras el asalto. Sí, yo escuché el día de ayer que le habían asaltado y le habían arrastrado a una chica. Imagínense si con una mujer actúan así como serán con nosotros los varones. Quienes viven en esta zona de las calles Esmeraldas y Pedro Pablo Gómez aseguran que no son hechos aislados y que se les hace costumbre convivir con el diario accionar de la delincuencia. A mí también me robaron mi carro, se me llevaron los retrovisores, la pluma, en cuestiones de 5 minutos. Medio uno se descuida, se van llevando. Informó José Morales. Cambiamos de tema. Autoridades municipales de Quito realizaron un sobrevuelo para identificar puntos críticos que podrían terminar en nuevas emergencias. Se han identificado 78 sectores con mayor peligro de inundaciones y 72 con mayor riesgo de movimientos en masa. Desde las instalaciones del Cuerpo de Bomberos en el Parque Bicentenario se programan 4 sobrevuelos para identificar zonas sensibles en Quito a causa de la temporada de lluvias. Nuestro equipo acompañó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad del municipio a una inspección desde lo alto. 78 sectores que venimos recorriendo con mayor problema de inundación y 72 sectores con gran preocupación de movimiento de masas. En el primer sobrevuelo de Quebradas, que duró 30 minutos, se evidenció que aún hay rastros del aluvión que afectó a Pomasqui. Esta emergencia prendió las alertas, por lo tanto los equipos técnicos realizan un monitoreo constante en 3 puntos críticos. La quebrada de Caupicho, conjuntamente con la que tiene con la quebrada Capulí, forman juntos el Machángara. Luego tenemos las inundaciones en todo lo de Solandi y Turubamba y la quebrada de Monjas. El monitoreo se extendió en 3 zonas de la ciudad, norte, sur y las laderas del Pichincha, pasando por Atucucho, La Pulida y San Marcos. Además se verificó las captaciones de agua potable. Desde las alturas se puede observar laderas inestables en zonas urbanas y cerca de las vías. Además, amplias quebradas que se han convertido en botadero de escombros y basura. Mano del hombre en donde hay pues escombros que pueden de alguna manera determinar algún tipo de problema en esta nueva época invernal.
Quito cuenta con 500 quebradas y al contaminarlas, las consecuencias llegan con las fuertes lluvias. La comunidad puede alertar sobre esta práctica. Informó Priscila Cadena. Con esto nos despedimos, amigos, recordándoles que debemos seguir cuidándonos. Cuida de ti y los tuyos. El COVID sigue entre nosotros. Que tengan una excelente noche. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo.